bienvenidos todos, deseándoles un día bendecido ante todo. Quiero recordarles que nos hemos paseado por diferentes escenarios, como es el origen y el fundamento de lo que tiene que ver la epistemología, donde están verdades y creencias, conocimientos, diferentes teorías del conocimiento como un contexto histórico por la cual nos hemos pasado, lo que es el término de epistemología y, bueno, modelos epistemológicos que también vamos a mirar. Quiero mostrarles que una de las actividades que coloqué en la primera clase, les decía que buscaran 5 conceptos Qué sorpresa, me enamora la y de consola. cada concepto 5 autores. Empezar a hacer la sopa Les y no muestro un ejemplo de alguien que lo hizo pero no sé qué. eh, Vamos a de forma correcta, vamos a decir, porque buscó conectar 5 autores y ahí está escrito lo que decía el autor y luego la fuente bibliográfica y luego qué en común encontró de esos 5 autores. Entonces, así fue como lo pedí. Para cada concepto, para el concepto de enfoque, para el concepto de técnica, para el concepto de paradigma, y no me acuerdo qué otros fueron, pero para cada concepto 5 autores. ¿Por qué? Porque ustedes se tienen de ahora en adelante que apropiar de conceptos claves en el proceso investigativo. Si el proceso está claro, ustedes terminan bien. Pero si no tienen idea de qué significa enfoque, tipo de investigación, técnica, instrumentos y tienen un enredo mental, pues les queda cuesta arriba a medida que van pasando el proceso, que van pasando los procesos. Pero si ustedes están claros de que los autores en su mayoría definen enfoque de tal manera, pues nadie los va a tumbar cuando llegue algún jurado o alguna persona a decirles que no están de acuerdo, porque significa que ustedes ya indagaron fuentes bibliográficas y ya tienen conceptos y posturas de diferentes autores, porque se les puede presentar cosas como esa. Que alguien diga, no estoy de acuerdo, mi postura es la siguiente, pero ustedes se pueden defender. Bueno, esa será su postura, pero de acuerdo a los autores, Hernández Sampieri, Barrantes Rodolfo o Cortés Manuel, ellos opinan tal cosa. Entonces ustedes tienen defensa en el verbo. ¿Sí me explico? Es por eso que los invité a que se apropiaran de conocimientos en determinados términos que se utilizan en el proceso investigativo. Episteme es buscar el conocimiento sobre un área específica y la episteme va a ser el conocimiento sobre el objeto de estudio que ustedes van a tener como investigación a lo largo de este proceso. Yo no sé si les dije en la primera clase, y si se los dije, pues se los repito. Búsquense un cuaderno única y exclusivamente para el doctorado, para que cada materia que vayan viendo, ustedes la vayan retroalimentando con información y vayan agregando aspectos de los que ustedes consideran que van a trabajar. Porque cuando ya lleguen al final, bueno, si se les va llenando, pues buscarán otro cuaderno. Es un ejemplo, por ejemplo, de otro caso que presentó un cuadro de un concepto que les dije que indagaran de técnicas de investigación. Entonces, ¿qué dice el autor de lo que son técnicas? Entonces, están las opiniones de cada uno de ellos, lo que son técnicas. Está el aspecto común que encontraron en función del término técnicas de la investigación, porque ustedes van a tener que utilizar técnicas para recoger datos, para procesarlos y después para analizarlos. Y cuando yo digo cuál es el objeto de la investigación, que una de las actividades fue buscar tesis doctorales en función de la temática probable que ustedes tienen como proceso investigativo. Entonces, esa temática o el problema que ustedes van a analizar es a lo que normalmente nosotros le decimos el objeto de la investigación. ¿Cuál es el objeto de la investigación? Y después a quienes ustedes le van a buscar la información o lo que a donde se va a recoger la información son los sujetos de la información. Entonces, una cosa es el objeto y otra cosa es el sujeto. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense este ejemplo de lo que son técnicas visto desde la postura de varios autores, pero quien hizo este trabajo colocó que en común tenían que, bueno, depende si es cuantitativa o es cualitativa, ¿no? También, cada una tiene su propia técnicas de utilización, pero importante conocer qué dicen los autores sobre este caso. Ok, otro aspecto fue
paradigmas, que son paradigmas de investigación. Entonces, este es otro ejemplo de alguien que colocó los autores, lo que dice el autor y la fuente bibliográfica. Lo único que yo quería decir en este caso es que, y a manera de retroalimentación y para los que falten por hacer las actividades, es que cuando buscamos la información, y por lo general lo buscamos en fuentes electrónicas, debe estar colocada la palabra disponible en, porque se coloca el enlace HTTP, dos puntos y todo lo que arroja donde está la información. Entonces, disponible en, y saber si esto es, por ejemplo, Kunz, la estructura de las revoluciones científicas, artículos científicos, si es un libro, si es, qué cosa es, de dónde sacan la información, disponible y de dónde. Por ejemplo, quien hizo esto, yo no creo que tenga un libro en la mano del año 62. Puede ser que el autor sea otro y que quien lo dijo es Kuhn, 1962, citado en de donde realmente sacó la información. Por ejemplo, Habermas, que tenga el libro de Habermas 1984, no creo. Creo que Habermas 1984 tal vez estaba citado dentro de alguien. Y entonces el autor tal vez no es Habermas, sino es otro, porque Habermas estaba dentro de ese artículo o libro, porque aquí no se colocó en ninguno, que era. ¿Qué es libro? Es artículo científico, el libro electrónico es artículo científico, ¿qué cosa es? Bueno, eso como observación para que lo tengan pendiente, porque yo soy de las que cuando me colocan algo así, soy jurado, evidéncieme que efectivamente tiene el libro de 1962, facilítemelo. Y yo sé que no es así. Es simplemente que esa cita estaba colocada dentro de otra que es más reciente y entonces el que realmente iba aquí era otro autor. ¿Sí me expliqué lo que quise decir? Sí, doctora. Sí, Sí, señora. doctora. Ok. Sí. Fíjense este caso. Este caso fue que, bueno, a Mary Vargas la felicito porque hizo este ejemplo que lo tomé como referencia para mostrarlo hoy muy bueno. Un ejemplo de lo que es diseño de investigación. Entonces, bueno, diseño de investigación desde la postura de los autores que están allí. Están los autores, está el año 2019. Lo sacó de diseño de investigación, educación, de un boletín científico de la salud. O sea, aquí se dice de dónde es, que siempre debe decirse, es un libro científico, es un libro electrónico, es un artículo científico, como dice acá, es un boletín científico, pero si es de la web, tiene que estar la fuente, de tal manera y en azul, porque el azul es el que me permite saber que efectivamente yo puedo abrir el documento. Y cuando yo iba a abrir los links que me colocaron, no me abrían. ¿Y saben por qué no me abrían? ¿Ustedes tienen idea por qué no me abrían? ¿Alguien sabe? Bueno, sí, en mi caso, doctora, no abrió porque yo lo utilicé, realicé en una aplicación de Geniali. Entonces, es por eso que a ti no te abría. Ok, Margui. ¿Y sabe qué es lo más bello de hoy? Que tú seas sincera. Eso lo valoro muchísimo. Lo valoro inmensamente porque estás hablando desde la verdad. Y la verdad es esa. Entonces, ¿cuál es mi retroalimentación? Que efectivamente las herramientas de la IA, para quienes no saben qué es IA, es inteligencia artificial. Entonces, las herramientas de la IA llegaron para ser nuestros asistentes. O sea, son una gran ayuda. Y en el campo investigativo, Así es, doctora. más. Pero ¿qué pasa? De hecho, pero a mí me ha ayudado muchísimo esa herramienta, esa aplicación. Y pues allí un detalle. Y en efecto, usted tiene toda la razón, por eso no habrían los links. Ok, pero como estamos es para crecer y esto es un trabajo colaborativo y no estamos es para, aquí estamos es para el proceso constructivo, para todos crecer y valoro que tú lo digas con sinceridad porque a lo mejor como tú hay muchos, pero no se atreven y tú te atreviste y eso lo honro y lo admiro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que efectivamente lo que nosotros conseguimos de la IA que utilicemos, tenemos que verificar la información, verificarla. Sí nos da el insumo, pero hay que verificarla porque la IA pues nos puede dar un enlace que incluso un enlace ficticio, un enlace que no es. Y si no hay enlace, no hay información. Por lo que significa que de repente nosotros hasta tenemos que
hasta aprender a cómo pedirle a la inteligencia artificial las cosas, porque si se lo pedimos con mayor claridad, tal vez nos responde mejor. Si le decimos necesito una fuente bibliográfica, un concepto relacionado a diseño de investigación, pero que efectivamente tenga los autores correspondientes y que me dé la fuente bibliográfica citada de acuerdo a las normas APA, a séptima versión, que la información esté clara y concisa, o sea, de hablar con la inteligencia artificial lo más explícito posible, me pudiera Doctora, arrojar mejor la información. Entonces, doctora, me lo coloca bien. disculpe, Ajá. disculpe, doctora. Bueno, no sé si no me supe explicar. O sea, entiendo que en la retroalimentación me decías algo así como que no habrían los links. Bueno, de hecho, así me llegó un mensaje a la plataforma. Entonces Ok. yo verifiqué y en efecto no es por lo que tú dices que yo de repente, y con todo respeto, haya pedido a la IA tal cosa, sino que yo utilicé una aplicación para realizar el cuadro como tal. Y cuando yo me traje, en efecto, el link ¿Te lo quitó? a la aplicación, él no abría. Entonces, pues no te da a ti ese permiso para abrir el link como tal. Pero no porque yo haya utilizado la IA para los links, no sé si me explico, Sí. sino que la aplicación que utilicé para hacer el cuadro no te permitió a ti abrir el link. Ok. Eso era lo que quería explicar. Vale, vale la observación. Sin embargo, Tiene que lo dar que el permiso. ajá. Entonces, vale la explicación, Maggie. Sin embargo, lo que estoy comentando es de forma general para todos, porque es parte de lo común que se realiza y hay que tenerlo presente. Y si pasa algo como lo que tú estás diciendo, cuando pasas de un lado a otro, de una aplicación a otra, pues debe vigilar pues que efectivamente te abra para que cuando llegue la información, pues se pueda detallar, ¿ok? Así es, doctora. Muchas gracias. Ok, entonces, bueno, quería mostrar este ejemplo de que cuando uno le da aquí, le da clic, sale este documento, por ejemplo. Este es el documento que corresponde a la universidad, a la Universidad Autónoma del Estado. Lo coloqué ahí como referencia para que ustedes vean que cuando se le da clic está en azul, a pesar de que aquí también sale la descripción y uno abre el documento, sale todo el documento. Eso para que ustedes siempre cuando hagan los trabajos y muestren las fuentes bibliográficas, pues vigilen de que está correcto, ¿no? Ok, y en español. Hay otros que mandan todos los trabajos en inglés. Sí es verdad que de repente somos bilingües, pero en este caso se necesitan en español, que abra y que esté en español, porque pues entonces, pues es lo que se sugiere. Este es otro ejemplo que también felicito a creo que se llama Alejandra, perdón, Alejandra. Solamente seleccioné muy poco por el tiempo para mostrarles cómo ella, un concepto de ejemplo, de enfoque de la investigación, colocó los 5 conceptos de 5 autores diferentes, colocó cuál era el aspecto en común y cada link abre de manera perfecta, ¿ok? Es decir, que la búsqueda estuvo correcta. Entonces, para que estén vigilantes de esto. Que siempre en una fuente bibliográfica, al menos tienen que estar los autores, aquí debe ir el año, como el autor, el año, la información de donde se saca la información de la fuente, si es un libro, y así sucesivamente si es electrónico. Como les dije, si es un artículo científico, hasta se coloca el volumen, la editorial, el volumen, la página de donde se sacó la información y el disponible, ¿ok? Bueno, autores, título de artículo, título de la revista, el volumen, la fecha de la publicación, el rango de páginas, mínimo. Esos son los elementos que deben estar implícitos en la fuente bibliográfica. Pues bien, como el tema que nos arropa es la de epistemología, pues tienen que recordar que tiene que ver con una rama de la filosofía y que lo que se busca es tener el conocimiento y que de lo que vamos a investigar tenga la suficiente validez. Eso lo van a ver a lo largo del camino. Yo les sugiero que cada materia que vayan viendo, ustedes le saquen provecho
a lo que intentan investigar como trabajo doctoral, ¿ok? Porque ustedes tienen que apropiarse de ese conocimiento que van a hacer en la institución o donde están trabajando, donde puedan tener respuesta, donde van a hacer el trabajo de investigación, donde tengan puertas abiertas para ustedes buscar la información, poder preguntar después. Allí es donde van a hacer. Ustedes no van a hacer un trabajo de investigación donde les dicen que no pueden entrar, que no pueden averiguar nada. Por lo tanto, ese ojo clínico tienen que tenerlo presente, donde ustedes sientan que pueden dejar un valor agregado, un aporte científico, porque ya a nivel doctoral es un salto más elevado que ustedes tienen en el campo del conocimiento y que lo que ustedes realicen va a quedar como aporte no solamente a la institución, tal vez a muchas instituciones alrededor o alrededor del estado, de la zona donde se encuentren, y uno nunca sabe que de repente llegue a más lejos, hasta el ministerio que tome en cuenta, el Ministerio de Educación que tome en cuenta una propuesta de alguno de ustedes, porque es así. Por ejemplo, acá en Venezuela, se tiene la ley de servicio comunitario que fue aprobada en el año 2005 para las instituciones universitarias venezolanas. Y esa ley fue producto de una tesis doctoral, que alguien trabajó, indagó, buscó información mundial, nacional, y después la procesó hasta tal punto de que llegó a convertirse su tesis doctoral hoy día ya en un requisito obligatorio a nivel de Venezuela en las universidades. Lo que quiero decir es que ustedes van a dejar un tremendo aporte, producto de ese conocimiento que van a buscar y que van a indagar a través del método por el cual ustedes quieran trabajar. ¿Ok? Lo que pasa es que hay que asegurarse que lo que van a realizar tiene validez y confiabilidad. Términos que a lo largo del camino van a poder procesar mejor. Margui, dime. Ah, me está diciendo es que, ok, ajá. Vamos a recordar que, recuerden, epistemología tiene que ver con conocimiento, con teoría. Lo que ustedes vayan a trabajar, empiecen a indagar cuáles son las teorías que tienen que ver con ese objeto de estudio. ¿Cuáles son los conceptos que están alrededor de ese objeto de estudio? Y deben saber hacer bien el asunto denominado problema, identificarlo muy bien. Muchas veces tratan de iniciar una tesis y uno les pregunta, pero ¿cuál es el problema? Y es mucho bla, 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 pero el problema no está por ningún lado, no se ve. Entonces, enfocarse en realizar bien el problema es importante porque pues, la vida todo es un proceso. Yo no me como la torta si no paso primero por comprar los ingredientes. Y no solamente con comprar los ingredientes me como la torta, ¿no? Después tiene el proceso de realización. Entonces, todo en la vida tiene un proceso. Y yo no soy profesional o ahora doctor, sino paso por un pregrado y luego por un posgrado y luego todo tiene su proceso. Entonces, es así, tenemos etapas y vamos a ir creciendo cada día con conocimiento. Entonces les invito a que dependiendo del tema objeto de estudio, ustedes vayan buscando la información que arropa esa temática que están trabajando o que piensan trabajar, ¿ok? Y cuál es el problema, qué es lo que hace que eso ocurra. Tienen que preguntar, no, yo quiero trabajar sobre tal cosa, ¿por qué les interesa? ¿Por qué se justifica que realmente ustedes hagan un trabajo de esa naturaleza? Ah, bueno, quiero trabajar sobre, a ver, de los que están aquí, un voluntario, ¿sobre qué quiere trabajar? De manera rápida. El título, probable. No importa que no sea exacto. Hola, mi doctora, ¿cómo estás? Bien, gracias. Dime, Franklina. ¿Dónde? Contrataciones, comisión Mi de contrataciones. amor, yo en nombre de Dios con derecho de autor, desde el punto de vista de los derechos humanos, de la Carta de los Derechos Humanos, eh, Venezuela tiene muchas fallas sobre el derecho de autor. Ah, tú fuiste la que me hablaste de lo que está trabajando de la parte intelectual, ¿sí? Exactamente, sí. Bueno, entonces ya tiene que apropiarse de varios aspectos. Y lo que le voy a decir a Franklina es lo mismo para todos. Tienen que empezar a ¿No? buscar cuáles son las corrientes filosóficas que están alrededor de esa temática. A ver, ¿cuáles de los filósofos anteriores o los que han pasado a lo largo del tiempo
pudieran estar asociados con la temática que tiene que ver con propiedad intelectual, por ejemplo. ¿Cuáles son las teorías que se arropan con lo que tiene que ver con propiedad intelectual? Uno, variables que están alrededor de ese término, Perfecto. para que empiece a buscar estudios. Al buscar estudios de propiedad intelectual a nivel mundial, aquí hay una clave. La clave es leer. Ustedes tienen que tratar de leer todos los días algo relacionado a la temática que están haciendo. Si no es, si pasa la Exacto. semana, si pasa la semana y ustedes no han leído nada, no van bien. Si pasan la semana y han visto que, por eso el cuaderno, para que ustedes registren allí, hoy es sábado 26 conseguí 2 artículos, me los voy a leer, lo leen y miran, van viendo, en la medida que ustedes lean, van a ir emergiendo palabras que se van dando cuenta que se repiten en un artículo, en el otro, y son variables que les van a permitir a usted, Sí, hay una investigación, doctora, de Colombia, ajá, muy interesante. Tiene apenas año y medio y más o menos, aunque ellos están mucho más avanzados, su ley es más reciente que la nuestra, tiene ciertas fallas que son similares a las venezolanas y es la poca protección en cuanto a los conceptos patrimoniales derivados de la propiedad del intelecto. Entonces ya por ahí he avanzado. ok. Y fíjate que la propiedad intelectual, tal vez, hay propiedad intelectual, habrá para algunas cosas, pero no para todas. Entonces hay que buscar los De porcentajes. hecho, doctora, tiene una semana aproximadamente que la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Autor y hasta tanto se desaplica, hasta tanto el Estado promulga una ley actualizada con respecto al derecho de autor. Y el problema nace a raíz de una patente, de una creación de un trabajador que la empresa la hace como de él, como de ella, la autoría de la patente, y la persona solicita la revisión y efectivamente fue declarada con lugar. Ok. Bueno, así como ese, de repente se puede conseguir otros ejemplos y usted los va guardando dentro dentro de su cuerpo de información que está captando, ¿verdad? Que le va a ¿Ok? permitir ir alimentando su proceso investigativo. Entonces, Bueno, eh, muchísimas gracias, doctora. chévere, gracias por participar. Entonces, epistemología, conocimiento, tratados, estudio, teoría, que se asocia también etimológicamente a lo que es la noxiología. Entonces, ambas están relacionadas porque buscan es analizar cuál es el problema, cuál es el origen de las cosas y cuáles son los criterios de verdad que se presentan, las formas de conocimiento y cómo vamos a reflexionar. Aquí se invita muchísimo al estudiante de doctorado a colocar su postura crítica. Por eso es que cuando hacen un trabajo investigativo sobre el área que ustedes se desempeñan, donde tienen dominio, es mucho mejor porque ustedes se apasionan por lo que están haciendo, porque tienen, como decir, la experiencia. Hay una parte dentro del trabajo que dice por qué se justifica. Entonces ustedes tienen, bueno, ¿por qué? Porque tengo tantos años en el área desempeñándome y he podido observar como investigador tales cosas cuando están en esta fase, ¿sí? Entonces, Birna, por ejemplo, de Julio, ¿de qué va a ser el trabajo? Milena Torres, ¿de qué piensa hacer? ¿De qué piensa hacer el trabajo? Ajá. Sí, muy buenos días, doctora Zulay. Muy buenas. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada con la temática de propuesta. Mi título tentativo hasta el momento es Lineamientos de la formación integral desde las concepciones filosóficas de la didáctica del siglo XXI aplicado en las líneas de licenciaturas de la educación superior. Mi objeto de investigación es en la Universidad de Magdalena y mis sujetos de investigación son los estudiantes de licenciatura de lengua castellana de la Universidad de Magdalena. Ok, ve cómo va contextualizando, ¿no? Hacia dónde, hacia quiénes va dirigido, hacia los estudiantes de lengua, hacia qué sector, hacia el área de Magdalena, sobre qué cosas, sobre la didáctica, ¿sí? Y así va contextualizando todo lo que está alrededor de allí y va sacando las variables que hacen ese gran título para poder indagar las teorías que se asocian, las corrientes filosóficas,
los autores que comentan sobre esa temática, cuál es el problema real, por qué dicen que hay un problema. Los problemas tienen que buscarlos unos con fuentes, con autores, otros con expertos también, para poderlo ir redactando. Cuando quede bien sustentado el problema, de ahí se desprende lo demás, porque pueden generarse los objetivos posteriormente. ¿Ok? Entonces, bueno, ustedes se van a encontrar, cuando les digo corrientes filosóficas, porque algunos de los que están a lo largo del tiempo pueden estar inmersos en lo que ustedes están trabajando. Vamos a suponer José Manuel Briceño. Tenemos la filosofía como dinamismo, y entonces todos los pueblos tienen una visión de mundo, una concepción de vida, de ideas, de creencias. Entonces ustedes tienen que buscar quiénes son los que tienen las creencias en ese campo objeto de estudio. Tome, con el mío. Por favor. Ah, pero no, con el suyo me la manda. Ok. La filosofía como energía. Entonces, buscar esos pensadores que tienen que ver con su objeto de investigación. ¿Ok? Entonces, aquí les mostré, por ejemplo, a José Manuel Briceño. También tenemos a otros, como Tamayo y Tamayo, 2006, que dice que es la ciencia. Y la ciencia es una serie de conocimientos racionales que se buscan sistematizar, se buscan verificar para poder darle forma a ese objeto que ustedes tienen como estudio. ¿Ok? Fíjense que en estos momentos tenemos nuevos enfoques de investigación en la ciencia, y uno de ellos tiene que ver con Chavino y Villegas. Ellas hablan sobre la ciencia, que hay un cambio en la ciencia tradicional, y la llaman transdisciplinaria, ciencia que trasciende, transdisciplinaria. Y hay principios fundamentales allí, como es la subjetividad, la apertura a la incertidumbre, el enfoque holístico, el diálogo de saberes. Se busca que las metodologías en las investigaciones preferiblemente pudieran invitarse doctorandos a que utilicen investigaciones mixtas. No a todo el mundo le gusta, porque tienen una concepción de que o es solamente cuantitativo o es solamente cualitativo. De resto no más. Y el mismo docente asusta a los estudiantes, algunos. Y resulta que no, resulta que la complementariedad de las dos metodologías es una riqueza, porque el número por sí solo no habla, pero el número acompañado de una información le puede dar una riqueza de información. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, el auge del paradigma positivista en una época del 89, del 51, del Círculo de Viena. Bueno, hay una temática que ustedes pueden leer y observar qué se decía en esas épocas. Y puede ser que en un momento determinado algunos de esos autores los tomen en cuenta para su trabajo de investigación, y eso no significa que sea malo. O sea, nada de que porque haya pasado años anteriores no lo puedo tomar, tampoco. Esos son paradigmas de los cuales yo no estoy de acuerdo, porque pueden estar reflejados, ¿por qué no? Entonces, bueno, este autor decía, por ejemplo, que para él parte del análisis del lenguaje tiene que ver con las relaciones entre las palabras y las cosas. Alguien que está trabajando ahorita que me habló del lenguaje, ¿por qué no de repente lo que dijo este autor pudiera servirle en algo como corriente filosófica? Que una proposición es una imagen, es una figura, una pintura de la realidad, que el lenguaje expresa la realidad del mundo que está fuera del sujeto. Y desde esa época hablaban en esos términos, y resulta que hoy día ya existen investigaciones que se llaman investigaciones fenomenológicas, porque es el análisis del fenómeno, ese es el nombre que reciben. Investigación fenomenológica. La coordinación, ¿tú sabes dónde están? Entonces resulta que esos estudios fenomenológicos tienen que ver con ver el mundo que está fuera del sujeto, por ejemplo. Entonces, de una u otra manera se van a relacionar con la fenomenología, con investigación cualitativa, porque hay tipos de investigación cuantitativa y hay tipos de investigación a nivel cualitativo. A lo largo del camino se van a encontrar con estos autores que les dan información que les pueden llegar a servir, así haya pasado años. Recuerden buscar las corrientes filosóficas y los autores que acompañan su trabajo de investigación. Por ejemplo, acá vemos a Gastón. Él dice que el hecho científico se construye a la luz de una problemática teórica.
que la ciencia progresa a través de la superación de obstáculos epistemológicos, ejercitando la razón y el experimento, que la ciencia no produce verdad, sino que busca mejores maneras de preguntarse a través de las rectificaciones, por ejemplo. Fíjense que abajo Pierre, 1930 al 2002, manifestaba que el hecho científico se construye. ¿Y quién puede decir en este momento que no? Claro, se mantiene esa afirmación, que debe tomarse en cuenta el origen histórico de la teoría con la que se interpreta la experiencia. Excelente. Yo soy de las que les digo a ustedes que siempre lo que estén indagando busquen el proceso histórico que ha tenido ese objeto de estudio a lo largo del tiempo, para que ustedes puedan decir con propiedad, en tal fecha ocurrió esto, a los tantos años tal cosa, y hoy día se tiene tal información. Entonces, construyan el proceso histórico de lo que ustedes vayan a desarrollar. ¿Ok? Bueno, Karl Marx es un pensador que tocaba la filosofía de la sospecha, y él se iba por la parte científica y decía que había que representar la realidad, que a veces se decía que sí era verdad, que no era verdad, que lo importante eran los intereses en las ciencias sociales, que la clave es la historia del conocimiento, lo decía Karl Marx. Pero también tenemos otro, a Nietzsche. Nietzsche dice que apuesta al escepticismo, apuesta a la interpretación del mundo, que dice que más allá de algo no existe, que él ve el nuevo infinito. O sea, son términos que utilizaban los filósofos, pero que en la literatura, si ustedes llegan a leerse algún libro de eso, tienen que profundizar y leer y volver a releer para entenderlo. Pero la conclusión de esto es buscar las corrientes filosóficas que se apropian al objeto de estudio que ustedes están desarrollando, ¿ok? Y así tenemos a Foucault, por ejemplo. Entonces, Foucault es de los que decía que la actividad científica tenía que ver con los saberes determinados, con construir nuevos objetos de estudio. Él dice que se hacía preguntas como que ¿qué hay oculto en la ciencia? Entonces, la respuesta, las prácticas sociales, los intereses, el deseo, las luchas de poder. Si alguien trabaja con algún término de poder relacionado al poder, pues mucho tiene que ver Michael Foucault. Entonces, bueno, posteriormente ustedes lo ven cuidadosamente de los conceptos y los términos que este autor decía. Entonces hay esa relación entre epistemología y educación. Clave, conocer posteriormente cada base teórica. ¿Cuáles son las teorías de conocimiento? ¿Cuáles son las metodologías que se utilizan en ese objeto de estudio? ¿Y cuáles son las posturas críticas, los estudiantes críticos, los docentes críticos y las reflexiones que emergen? Y por eso la literatura que ustedes tienen que tener en los diferentes artículos científicos que busquen sobre esa temática, objeto de estudio. Así que, ¿están animados a seguir adelante con sus tesis? Sí. Sí, claro que sí, doctora. Claro está. Claro que sí, doctora. También. Que un día van a decir, no sigo, ya me tiene hasta acá, también. Pero cuando eso ocurra, respiren profundo. Respiren y recuérdenme que hoy hicimos una lectura donde dijimos al creador que somos doctores, que lo vemos como un hecho. ¿Ok? Alguien me está diciendo que vamos a terminar. Oh, bueno. Entonces, yo les voy a dejar aquí para que lean los principios básicos de la epistemología, los métodos de investigación que son cuantitativo, cualitativo y mixto, las reflexiones que uno como investigador debe tener presente, que los momentos de Foucault tienen que ver con el saber, el poder y el sujeto, que los enfoques epistemológicos tienen tres partes: lo objetivo, lo subjetivo y lo intersubjetivo. Que hay modos de hacer epistemología con la ciencia, con la filosofía y reflexionando, y que en estos últimos 16 años esas tres cosas han estado inmersas y ustedes tienen que escoger que darse cuenta que la epistemología está presente en todo momento en el área que ustedes deseen investigar. Epistemología, búsqueda de conocimiento de la ciencia del saber, ¿ok? La explicación de lo que es subjetivo, objetivo e intersubjetivo y las actividades que tienen que realizar para esta semana, que la vez pasada tenían 75 puntos por realizar. Y como son 100 puntos la suma, el total de todo lo que tienen que realizar, en esta ocasión hay 15 puntos que están relacionados de la siguiente forma. Estos 10 puntos son en buscar 3 artículos científicos para cada concepto. Para sistema de variables, 3 artículos, o quiero decir 3 autores. Para operacionalización de variables, 3 autores, y para categorías de la investigación, 3 autores.
Entonces, hacen lo mismo que les comenté en la anterior oportunidad, pero recuerden que la fuente bibliográfica debe sí, abrir correctamente. Bajo esta postura, esta información tiene un valor de 10 puntos, porque 75 la vez pasada y en esta oportunidad 10 serían 70, 85, ¿no? Nos faltan 15. Los otros 15 están en esto, en que tienen que indagar la conceptualización desde la postura de autores en qué significa tesis doctoral, qué significa constructo teórico, modelo teórico, aproximación teórica y verbos que se utilizan en tesis doctoral, eso lo colocan en cuadros explicativos y todos estos puntos en PowerPoint. Indagar cómo puede ser aplicada la inteligencia artificial en la educación básica y en la educación universitaria. Y cuáles son las herramientas que debe tener un docente en relación a la inteligencia artificial. ¿Por qué les dejo esta parte? Porque hoy día todos tenemos que estar pulidos en esta temática, no hay excusa. Y menos ustedes que están en el campo postdoctoral. Tienen que tener conocimiento, ¿ok? Entonces, pues voy a dejarles el plazo. Hoy les digo hasta al menos esta semana y la otra 2 semanas para dejo abierto para que todo el proceso puedan tener hasta las siguientes 2 semanas. Hoy es jueves, o sea, 2 semanas, la siguiente y la otra. Si alguien me coloca la fecha, podemos decir de una vez para cuándo es. Porque el próximo sábado pues también tenemos clase y no hay actividad, solamente cerramos con esta. Y la otra, otra clase, ¿ok? Profe, encarecidamente solicitarle de pronto para que cierre el día domingo, eso con el fin de, pues uno como trabajar los fines de semana. ¿Sería posible, doctora? O sea, me quiere decir que ¿qué fecha es hoy? 20. Hoy es 26, iríamos hasta el 11 de mayo. Perfecto, Domingo 11. perfecto, hasta el 11 de mayo, ¿ok? En el grupo de humanidades, escríbanme ahí, recuerde, profe, que es hasta el 11 de mayo, de acuerdo a lo que hablamos hoy, ¿vale? Profe, perdona, en total, entonces, ¿cuántas actividades tendría el módulo? Las anteriores, que fueron la primera clase, que eran un total de 75 puntos. Doctora, Y qué la clase pena, de ¿por qué hoy no me son coloca la diapositiva pasada? Hágame el favor. La diapositiva pasada. Ok, yo se las coloco, pero esto lo colocan como video y lo colocan en la plataforma para que ustedes lo tengan, ¿ok? Y también se las envío en PDF para que lo tengan. Sí, profe, qué pena, me estaba ayudando con mi pregunta del total de actividades. El total de actividades la vez pasada habían 75 puntos que estaban reflejadas en el video que se les colocó y en la información que les envié, que era la misma en PDF, pero estaba en el video. Eran 75 puntos. Y el restante, 25 puntos, están relacionados al día de hoy, que son estos 15 y estos 10, que son los 25. Los 25 que faltaban. 10 puntos acá y 15 acá. Son los 25. Más los 75 suman los 100 puntos referidos a esta asignatura. ¿Vale?